Esto es Todo y Nada, un espacio creado por universitarios que quieren hablar de todo, pero no saben de nada. ...11 de junio de 2026... México contra Sudáfrica. Güey, apúrate, ya va a empezar. Voy. No mames, güey. 4 años, mamón. Por fin. Ve el estadio, güey. Está que revienta. Pinche Maná se mamó. Tira, tira. ¡A huevo, Quiñones! ¡No mames! Este es el nuestro, güey. No mames. Pinche selección fea, güey. Ya va ganando y no van ni 10 minutos. Hay que esperar. Es contra Sudáfrica. ¡Gol, güey! ¡Pinche Raúl! ¡Por fin, güey! A huevo. Estuvo bueno. Pero hay que esperar, güey. Es contra Sudáfrica. 18 de junio de 2026... México contra Corea del Sur. Pinche partido aburrido, güey. Es el peor en lo que va del mundial. No mames, Eric, ahorita no digas nada. Mira, ahí está. Ahí está. ¡A huevo, puta madre, güey! Y sí, cabrón. No mames, güey. A huevo. Pinche selección sí lo vamos a ganar. 24 de junio de 2026... México contra Chequia. No mames. No nos han metido gol. Y sí. Güey, y todavía va a jugar Ochoa. No mames, qué chingón. Yo creo que este es el nuestro, güey. ¿De aquí al Ángel o qué? 30 de junio de 2026... México contra Ecuador. ...5 de julio de 2026... México contra Inglaterra. No hay pedo, güey, no importa. Ahorita se empata. En la primera que tuvieron, y Bellingham espera. Harry Kane viene por el gol 85, otra vez gol de Inglaterra. La empujó Jude. Güey, se acabó. Estamos fuera, cabrón. No, güey, no, todavía hay tiempo. Denle puta madre, güey, por favor. Ya, güey. Tira. ¡Gol, cabrón! ¡No mames! Pinche Quiñones, güey, a huevo, no mames, te amo, cabrón, denle. Que ese es su puesto natural. Atención que viene Gordon, sale desde el fondo Fagani, marcó penal. No te creo, güey. ¿Cómo vas a provocar un penal con uno más? Lo va a parar el Tala, güey, lo va a parar. Fagani viene ahora. Aquí está Kane, allá está Rangel, gol de Inglaterra. Un fierrazo fue contra el palo derecho, inmortal. Harry Kane, 85 goles encima de Edson. Salen todos Stones y luego Harry. Penal, güey, penal. Endereza con pierna derecha, viene Raúl. ¡A huevo! ¡No mames! ¡Venga, güey, venga! Güey, no mames, no siento los brazos, se me están durmiendo. Solo uno más, güey. Uno más y lo ganamos en tiempos extra. ¿Y si no? Ha pasado un mes desde que dijimos que el mundial no se sentía con la misma emoción, pues el ambiente en ese momento no era el mismo que otras veces, y menos jugándose en casa. Vaya que estábamos equivocados. Pues una vez más, la afición mexicana demostró que el amor al fútbol es incondicional, sin importar contextos sociales, políticos o económicos. ¿Qué tuvo que pasar para que la selección mexicana lograra ilusionar de nuevo a un país entero? Y esta vez, la respuesta a esta pregunta no queremos detallarla con un análisis profundo, sino con la emoción que a flor de piel aún puede sentirse, pues después de esta participación en el Mundial de México, solo queda pasión. El sí se puede ha tenido una evolución, pasando por el imaginemos cosas chingonas y terminando con el y sí. Y es que la realidad, el mexicano ha elegido apegarse a la fe más que a la propia realidad. Ese y sí, que comenzó como una plegaria entre la afición mexicana, se convirtió en un arma imaginaria capaz de romper un techo histórico. Se convirtió en el motivo por el que nos reunimos en varios puntos del país. Mientras las probabilidades reflejaban el 1% de ganar el Mundial, o siquiera de avanzar a semifinales,
existía más del 99% de fe en cada corazón de los mexicanos. Tal vez fue la ilusión colectiva o ese imaginario que anduvo de aquí para allá. México, en este y en los mundiales que ha sido anfitrión, no ha dejado un mal sabor de boca durante la primera fase de grupos. Pues quedó como primero de su grupo, liderando con nada más y nada menos que con 9 puntos. Y sí, lo sabemos, el primer partido era para más. Era para que México goleara hasta por 5 goles. Pero tan solo por el rival, se convirtió en un encuentro lleno de nostalgia. México contra Sudáfrica. Una contienda que tenía una memoria histórica para aquellos adultos que vieron ese partido por primera vez cuando estaban en la secundaria o en la primaria. Era un encuentro mágico. Tenía algo que no solo lo hacía una inauguración más del Mundial, sino en una gran casualidad. Este encuentro, desde su anuncio en el sorteo, ya recibía una fuerte publicidad, ya sea por memes o ya sea por la nostalgia. Pero con lo que nos dejó a millones de mexicanos, fue una sensación de que se podía hacer más, pues la selección mexicana es o era un contrincante imbatible en casa. A pesar del resultado, no fue impedimento para que el Ángel, el Monumento a la Revolución, el Zócalo y México se convirtiera en la nación de la fiesta. Y este resultado cambió la percepción de muchas personas ante el fútbol. Tal vez al principio era porque no les gustaba este deporte, pero sí echar desmadre. Y es que siendo sinceros, ¿quién no quiso volar? Lo que generó el fútbol en México fue un enamoramiento, por aquellos que detestaban o simplemente no les llamaba la atención este tipo de entretenimiento. Pero fue increíble observar que además de una conciencia colectiva crítica sobre el Mundial de 2026, también surgió un imaginario colectivo capaz de generar una hinchada, la hinchada al Tri. Porque las reuniones en el Ángel no solo fueron aglomeraciones de gente, fueron corazones alzados por la pasión que se sentía a flor de piel. Pues como dijo alguna vez algún poeta del siglo XXI, Viéndolo bien es absurdo sentarse a ver a 22 hombres corriendo de un lado a otro, pateando la pelota, sudando la camiseta y tratando de imponer condiciones para demostrar que el fútbol no es un simple juego, sino un deporte que sin importar raza o religión hace vibrar los corazones de todo el mundo al mismo tiempo, al mismo ritmo, el ritmo del gol. Este mundial se disfrutó porque, al final de cuentas, todos somos mexicanos. y queriendo o no, la pasión se transmite, y cada juego se vivió con una gran alegría, porque éramos representados por ese grupo que si ganaba o perdía, no lo procesábamos como algo externo, sino como algo que nos pasa a nosotros, y por eso no decimos perdieron, decimos perdimos. Desgraciadamente, no podemos desatender y omitir los festejos que se pintaban como cosas menores. Daños a la propiedad pública y privada, Fallecidos y personas gravemente lesionadas. y grandes cantidades de basura tras los festejos. Pero en fin, estas sí son maneras, ¿no? No podemos negar que el fútbol, o quienes no saben plantearse límites, observan esto como parte de la pasión, pero el fútbol no debe de ensuciarse de esta manera. Porque este deporte despertó la pasión de aquellos que no la tenían. Además, fue capaz de generar una red de afectos compartida. Cada que alguien gritaba, cada que alguien reía, cada que alguien lloraba, también nosotros lo hacíamos. Muchas personas nunca se habían sentido así por algo que no conocían, por ser parte de un colectivo, por sentirse tan orgullosos de ser mexicano. Porque al final, no solo ver ganar a México nos hizo desbocar nuestros sentimientos, su derrota nos dejó un dolor, como si hubiéramos acabado de tener una ruptura amorosa. Y esto gracias a que la selección mexicana nos hizo el mayor love bombing que alguien nos haya hecho. Señoras y señores, México se ha quedado fuera en los 16avos de la Copa del Mundo, en un partido impresionante contra Inglaterra, en un juego que será recordado por todos los tiempos, en una selección que no merecía este final, en un partido que lo peleó, lo luchó, le metió el 70 de posesión, peloteó a Pickford, buscó por todos los medios. En una selección que no merecía este final. Eso pensamos todos. Y al haber perdido este partido, todos sentimos una tristeza, o si se prefiere, una desilusión. Porque sí, era la selección a la que le aventábamos peste, la selección por la que no dábamos ni un solo centavo, e incluso le mentamos su madre y le dimos la espalda varias veces. Pero se convirtió en una selección capaz de ilusionar a una nación entera,
capaz de que propios y extraños sintieran mucho la pérdida del equipo nacional frente a Inglaterra. México nos ofreció una de las mejores actuaciones en un mundial de fútbol. Aunque yéndonos a los datos y de manera paradójica, ha sido la peor instancia en la que nos hemos quedado siendo locales. Y mira que no fue la mejor de las selecciones nacionales que ha dado este país, pero se quedó tan cerca de hacer la proeza que, en verdad, por un momento, creímos que sí. La pasión por el fútbol fue un contagio entre los ciudadanos mexicanos. El llanto, las risas y los enojos los acompañaron durante los encuentros de la selección. Y hasta el día de hoy, ese 99% de fe fue la ilusión más grande que nos ha dado el fútbol. Si la derrota nos dolió tanto a todos, fue porque nos apasionamos por completo de este deporte y teníamos esperanza en que ese 1% de probabilidad se presentara. Hoy no nos queda más que recordar los encuentros con extraños que se hicieron amigos por un momento. Porque entre las lluvias que azotaban a varios puntos de la reunión, se enlazaban colegas quienes nos brindaban un refugio ante la lluvia y risas que hacían que nada importara. Hubo gente que no sabe nada de fútbol, y sin embargo, la derrota de la selección ante Inglaterra provocó que se les rompiera el corazón, como a muchos de nosotros. Pero la pregunta exacta es, ¿por qué nos dolió tanto a todos? En primer lugar, por la identidad social. Y es que parte de quienes somos se define por los grupos a los que sentimos que pertenecemos, como nuestra familia, nuestros amigos, nuestro país, nuestro equipo. En segundo lugar, por la realidad compartida. Cuando millones de personas sienten lo mismo al mismo tiempo, ese sentimiento se amplifica. La emoción se siente más válida porque los demás también la están sintiendo. Y es que es muy diferente sentir una emoción aislado en una habitación a ver esa misma emoción reflejada en todo nuestro alrededor a cualquier hora. Cuando vemos que todos están sintiendo lo mismo, el cerebro interpreta que esa emoción es importante y válida, y entonces también se amplifica dentro de uno mismo. Y en tercer lugar, por el contagio emocional. Existe algo que se llama neuronas espejo, y es algo que todos tenemos. Lo que pasa es que intentan replicar las emociones que vemos plasmadas en otros. Ver a alguien más llorar activa algo en nuestro cerebro que hace que a veces hagamos lo mismo. El Mundial en México terminó con un sabor agridulce. Durante semanas vivimos bajo la pregunta que se convirtió en mantra. ¿Y si sí? ¿Y si esta vez la historia cambiaba? ¿Y si el destino nos regalaba la gloria en casa? Esa ilusión fue combustible. Fue poesía en las calles. Fue esperanza en cada corazón. Pero al final, la respuesta fue otra. ¿Y si no? La eliminación frente a Inglaterra fue un golpe seco, un recordatorio de que los sueños también se quiebran. El partido no solo nos sacó del torneo, nos devolvió a la realidad. La selección mexicana sigue siendo un equipo que carga con promesas incumplidas, con ilusiones que se desvanecen en el momento más crucial. El ya merito volvió a aparecer, solo que de manera menos mediocre. La conclusión es que fue un mundial emocionalmente bello, pero tenemos que recordar que no podemos vivir soñando con alcanzar los más altos niveles del juego sin entender que para lograr ese objetivo hay que trabajar y cambiar las cosas. Pues como dicen por ahí, locura es esperar resultados diferentes cuando hacemos lo mismo. Sin embargo, incluso en la derrota hubo belleza, porque el "y si sí" no fue en vano, nos unió, nos hizo creer, nos permitió imaginar un país distinto, más fuerte, más alegre. El "y si no" duele, pero también nos dice que siempre vale la pena soñar. El Mundial en México quedará como un recuerdo de pasión y esperanza, pero también quedará marcado por la herida de lo que no se alcanza. Y quizá en esa herida está la verdadera poesía, la certeza de que volveremos a preguntar una y otra vez con la misma fe. ¿Y si sí? Esto fue Todo y Nada, un lugar en donde se habla de todo, pero no se sabe de nada.